Una vez terminada la temporada de verano, es el momento de hacer un balance. A principio de esta temporada hicimos una previsión, una planificación que creemos que en gran medida se ha cumplido. El objetivo principal era hacer frente a la situación generada por la COVID-19 y el espacio de trabajo principal ha sido la seguridad, en el cual la Policía Municipal y otros departamentos del Ayuntamiento han jugado un papel indispensable. En verano la cultura y las fiestas tienen un lugar muy importante, pero este año empezamos la temporada haciendo saber que las fiestas de Deba, de Itziar, de los diferentes barrios quedaban suspendidas, pero aún así el Ayuntamiento hizo un esfuerzo por mantener una oferta cultural mínima, eso sí, siempre siguiendo los protocolos de seguridad, y así se han podido mantener pues, ofertas culturales como Iturri Ondoan o Begiradak, en los cuales la participación de artistas o creadores del pueblo ha sido muy importante. Y para acabar, decir que otra de las cuestiones a señalar ha sido la red de cuidados ligada a la educación, Hezkuntza Zaintza Sarea, que visto que los udalekus no se podían llevar a cabo, pues han hecho un trabajo muy importante, coordinado con el Ayuntamiento, pero que se ha trabajado junto con el Gazteleku y los 15 voluntarios, conformados por profesores en activo y personas que han sido profesores anteriormente, que han dado un servicio muy importante y que esperemos que en el futuro también sigan teniendo cabida. La temporada de playas de este año ha sido especial desde el principio, por la que hemos tenido que tomar medidas especiales que en nuestra opinión han sido adecuadas, a pesar de que la referente al uso de sombrillas ha generado algunas quejas. De este modo se ha garantizado la seguridad y que un número mayor de personas haya podido disfrutar de la playa. En ese sentido, agradecer el trabajo realizado por socorristas y hondartzañas y la actitud de la ciudadanía. Por otra parte, según los datos recogidos en la Oficina de Turismo, ha disminuido el número de visitantes, pero se ha conseguido mantener la oferta trabajando en colaboración con la comarca y el geoparque, obteniendo buenos resultados.